habla de ti. La noche, el sol, el mar, la rosa, el alelí y el viento al canturrear aquellas calles que contigo recorrí, y el rosario de cuentas todo me habla de ti. Los peces para el mar, para el jardín la flor, la miel para la abeja y para mí tu amor. Ay, 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 pero la campana y su tañer, el cielo con su color, todo mi dulce querer, todo repite tu amor. Un aplauso para Cecilia. ¡Bravo! Es un placer comenzar esta semana contigo, Cecilia. Gracias, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Bueno, estamos con esta canción Todo me habla de ti. Mira esas fotos con estas fotos. Así es que hemos conseguido aquí en producción. Y al comienzo habían unas fotografías. Esta canción es importante porque es la canción con la que fuiste en el año 1971 a Trampolín a la Fama. Claro. Acababas de terminar el colegio, eras muy chiquilla. Y en este homenaje, en estas fotos, además hay una fotografía con tu padre. Claro. Que era una persona que sé que es muy importante para ti. Sí, bueno, mi papi... Que falleció. Falleció hace 6 años, ¿no? Y claro, fue el gran confidente, el gran amigo, ¿no? Yo me sentí realmente muy desolada, ¿no? Sí, te deprimiste, ¿verdad? Me deprimí mucho, sí, mucho. Creo que mucho más tiempo del que se supone uno se deprime cuando un ser querido fallece, pero no tenía la menor idea yo de cómo era perder a un ser tan cercano, ¿no? Claro, tú estabas haciendo televisión, creo que incluso yo estaba haciendo, me acuerdo, Mediodía Criollo. No, perdón, ya había acabado Mediodía Criollo. Yo había estado desde el año 2001 al 2006 en Mediodía Criollo y mi padre cayó enfermo en el 2005 y falleció en el 2008. O sea que prácticamente 5 y 6 de Mediodía Criollo, los 2 últimos años, estuve pasando por todas las penurias que se pasan cuando una persona enferma, ¿no? Y tú transmitiendo música criolla. Claro, era como ponerte una cara y sacarte otra. Claro que a mí la música me llena muchísimo, ¿no? Me gustaba lo que hacía, conducir un programa con público en vivo. Además el programa salía todos los días en vivo, de lunes a viernes, ¿no? Y bueno, pero esas cosas, pues, como se dice, tiene que seguir, ¿no? La función tiene que continuar. Por supuesto, pero decía también que era una influencia porque tú has contado que escuchabas a tu padre de niña cantar. Claro. Cuéntanos. Claro, bueno, mi papá cantaba con mi tío, cantaban a dúo, cantaban a capela. ¿Tu padre era norteño? Norteño, sí. Pacasmayo, ¿no? De Pacasmayo. Toda mi familia es de allá, de Pacasmayo. De, bueno, Chepén también. Y por eso cantarás esas marineras. Tonderos y todo eso, sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y bueno, ellos cantaban, como te digo, a capela, porque nadie tocó ningún, como se dice, instrumento musical, ¿no? Pero cantaban a capela, cantaban tangos, cantaban zambas argentinas, me acuerdo, milongas pampeanas de Atahualpa Yupanqui, valses, tonderos, en fin. Entonces yo me crié bajo... Con esas influencias. Sí, bajo la... ¿En qué momento de tu vida... La música, ¿no? ¿En qué momento de tu vida dijiste que querías ser cantante? Porque mira, entrar a Trampolín a la Fama en el año 71, 17, 18 años, ¿cuántos años? Yo tenía 18 años y después cumplí 19 ya cuando gané. Cuando gané en el año 71. ¿A todo esto qué te dijo tu padre cuando terminaba el colegio? Le encantó, a él le gustaba. Él en realidad, mi mamá y él le gustaban mucho de que yo cantara, de que yo bailara en reuniones o me llevaban a concursos y él pues le encantó, ¿no? Y inclusive me dijo Cecilia, me acuerdo que cuando yo viajé, ahí nomás, a los 3 meses de haber salido de Trampolín a la Fama, viajé con Chabuca Granda a México. Así es. Ella me llevó, y al lado de grandes artistas como Raúl García Zárate, Perú Negro, en fin. Entonces, mi papá me acuerdo que, recuerdo mucho que me regaló un mundo. ¿Un globo? Un globo terráqueo, ¿no? Un parante de madera y daba vueltas, ¿no? Antiguo. Daba vueltas así, con su cosita agarradito de los 2 extremos, de los 2 polos, y daba vueltas. Y me dice, toma
el mundo está en tus manos. Ay, qué lindo. Y me dijo, y vas a ver que vas a viajar mucho. Bueno, pero se cumplió. Y fue premonitorio porque empecé a viajar a muchísimos lugares que muchos artistas, inclusive que tenían varios años cantando, no lo hacían, ¿no? Pero lo tuyo fue meteórico, ¿ah? Porque sí, después de este trampolín a la fama, inmediatamente te ve Chabuca Granda y te amadrina, como has dicho tú, ¿no? Cuéntanos. Me dio el espaldarazo, como se dice, ¿no? Ella llamó porque yo estaba cantando en un trampolín y le gustó y llamó al programa y dijo que quién era yo, que ella daba su voto por mí. Ella no era pues jurado de ese concurso, ¿no? Pero igual dio su voto por mí, en fin, eso sirvió muchísimo porque es como darle el espaldarazo a una persona, porque Chabuca era una mujer con una trayectoria pues increíble, ¿no? ¿Y cómo fue este momento? Porque luego ella te llevó a México. Tú tuviste dos momentos con Chabuca, el año 71 en México y el 81 luego en Argentina. Sí, a los 10 años. Pero primero hablemos del de México, porque pasaste, dices tú, a cantar al teatro, al gran teatro. Al teatro al Palacio de Bellas Artes. Después fuimos al Teatro El Bosque Chapultepec, después fuimos a Toluca, a Puebla. Después a la Plaza Garibaldi, me parece, sí. Fue una cosa realmente que a mí yo todo como que no lo creía, ¿no? Claro. Todavía así de pronto decía, ¿yo dónde estoy acá? Y me acuerdo que en ese año se inauguró el Museo de Antropología, en el año 71, lo recuerdo muy bien. Y fui con un amigo de allí, de México, el hijo de una actriz, me acuerdo, ya no recuerdo el nombre de la actriz, pero Veraún apellidaba él. Era hijo de un político que fue acá, Veraún, de un partido, ya no recuerdo cuál. Y me acuerdo que me fui con él y conocí el museo, y siempre a partir de eso, siempre que he ido a los países que he viajado, pues he ido siempre a los museos, a estos lugares que me gustan tanto, ¿no? Porque me gusta mucho el arte. Y es verdad que tú tuviste una conversación con Chabuca en la que le dijiste, señora, yo quería estudiar una profesión, y ella te dijo, mamita, ¿la profesión es esta? Sí. Cuéntame. Porque me dijo, ¿qué crees que lo que tú haces, qué es? Eso es una profesión, me dijo. Lo que pasa es que tienes que tomarla en serio y hacerlo, ¿no? Porque tú querías estudiar para asistente social, ¿verdad? Sí, asistente, claro. Tú querías ir a la Católica, estudiar asistencia social. Pero esas cosas, pues, ¿no? De que uno no sabe dónde está su destino, ¿no? Y como que el destino me fue llevando por diferentes caminos y vericuetos y qué sé yo, y a las finales terminé cantando, que por supuesto también, obviamente, era lo que siempre me gustó. Pero yo quería seguir como todo el mundo una profesión, si se quiere, más o menos normal, convencional, ¿no? Convencional. Ahora, pero años después, cuando te fuiste a vivir a Bolivia, estudiaste en la universidad. Claro, yo me acuerdo que a los 13 años de haber hecho mi profesión aquí como cantante, me fui, me enamoré, me casé y me fui a vivir a Bolivia. Allá vivimos, después nos casamos con este boliviano. Y bueno, y yo dije, bueno, y las mañanas hago las cosas, la comida y eso todo, y me quedaba la tarde libre. Y yo allá no dije nada, que era cantante ni mucho menos. Nada. No, me fui de ama de casa. ¿Tú fuiste a vivir tu matrimonio? A vivir mi matrimonio con mi esposo. Y ya está. Que poco tiempo habías tenido, porque en ese momento tenías 32 años. Tú habías hecho desde... Yo tenía, sí, 32 años. Desde que habías salido del colegio ya, hasta ya había viajado por muchos sitios. Mira que hiciste al revés, ¿eh? Y al revés, exactamente. Bueno, que creo que eso es lo que deberíamos hacer. Deberían hacer todas las chicas, ¿verdad? Yo también o pienso. estudiar una profesión o viajar. Primero nos divertimos bien, vivimos nuestras profesiones. Claro, a los 32 años ya estás madura, ya estás como para... Pero fuiste bien afortunada, ¿eh? Porque en tu época un poco era al revés, ¿no? A todas creo que un poco las educaban para casarse. Para criar hijos, ¿no? Sí, bueno, menos mal que mi mamá no era de ese estilo, ¿no? Tu mamá era una trabajadora. Mamá fue una mujer muy independiente. Eso, ¿no? Trabajó siempre desde joven. Mi papá trabajaba en el Banco de Crédito, era funcionario del Banco de Crédito, y mi mamá era secretaria, muy buena secretaria, por cierto, y trabajó siempre, primero trabajó un diputado que era diputado por la provincia de Pacasmayo, ahí en el Congreso. Después habían pues en esa época diputados y senadores, claro, había dos cámaras, bicameral. Y bueno, después fue, me acuerdo, secretaria de un abogado, en fin, o sea que era muy competente. Y era una mujer
independiente, porque a ella le gustaba comprarse sus cosas, o sea que por manejar su dinero, sí, ayudar a la casa. Con tanto machismo que había en claro, esa época, ¿no? Y bueno, y Julita se llama mi mamá, que hasta ahora vive y tiene 91 años. Ay, un abrazo para Julita. 90, bravo, cumple 91 el 16 de agosto. Ya. Ahorita, el Julita, 16 de agosto. La Julita está mejor que tú y que yo. Tiene 17.7 de presión. No, perdón, 12.7. Ah, ya, yo dije que... Yo soy la que tengo... Tú eres la que estás por los cielos. Sí, bueno. No me digas. Sí, oye, está muy bien. ¿y qué tal tu relación con tus hermanos? Buena. Tienes a, Miguel, que es súper conocido, y Carlos. Carlos es el mayor, él es abogado de profesión, trabaja en una municipalidad, y bueno, y Miguel, que sigue haciendo su carrera. Él también hizo su carrera de arte, ¿no? De cómico, de contador de chistes, tiene un restaurante que le va muy bien, por cierto, es el local, el Día de la Madre, por ejemplo, estuvimos ahí con mi mamá, estuvieron casi todos mis sobrinos. Ay, qué jovencita soy ahí, estoy toda sensual, enseñando mi cinturita. Escúchame una cosa. Y ahora la cinturita no sé. Ay, pero si estás estupenda. Ay, no, ahí sí estoy bien ojona. ¿Qué ojona? Esa es la Alicia Maguiña, ahora me vas a contar. Estoy guapísima ahí, con unos ojazos hermosos. ¿De verdad que Miguel te amarró una vez un árbol? No, me amarraron él. Yo era pues la lorna de la casa. A mí me agarraron, es que era la menor. Entonces, mi hermano Miguel me lleva 3 años, mi hermano Carlos me lleva 5. Entonces, me amarraban, pero a una silla, como si yo fuera la capturada, así como los... ¿Te amarraban? De los cowboys, sí. Y eso lo he contado mucho y realmente te deprime, ya. No hablemos de eso. Me dejaron traumatizada. Yo no hablemos de eso. Paro amarrada. No, mentira. ¿En qué momento? ¿Sabes qué? Sueño que paro amarrada y ¿sabes qué? ¿Quién me desamarra? ¿Quién? Antonio Banderas. Ay, qué guay. Y yo digo, sí, por favor, mis hermanos. Ya, es que he volteado, ya mi subconsciente lo he puesto, pero... en positivo. Muy bien, me parece. Entonces lo veo uy, cuando vino acá dije, por acá, sí, desamárrame. Quítame estas ataduras. Cuéntame una cosa. ¿Cuál es tu canción? Tú has dicho que tu canción favorita es Cardó Ceniza, ¿puede ser? Cardó, sí, una de mis canciones. Una de ellas. Sí. Pero el Toromata, querida, es... Bueno, lo que pasa es que Toromata fue una cosa así, como se dice, providencial, si se quiere, porque yo me acuerdo que fui a México en el 71 y ahí vi a Perú Negro bailar este tema, porque básicamente Toromata era un tema de coreografía. Lo cantaba Lucila Campos como nadie, o sea, Lucila era la voz de Toromata con Caitro Soto. Y me acuerdo que lo vi justamente en el Palacio de Bellas Artes, por Lucho González me llamó y me dijo, escucha, mira esta belleza. Y salían pues bailando los de Toromata con su charretera blanca aquí, ¿no? Y así toda escotadita atrás, las morochas bailando ese Toromata como nadie. Y entonces yo me quedé increíblemente impactada con los cajones, las tumbadoras, es decir, yo dije, yo esa canción quiero cantarla yo. Cuando llegué a Lima dije, yo quiero hacer ese tema, pero hacerlo como solista, ¿no? Claro. Entonces, todo el mundo pensaría que era una locura, porque puede ver semejante puesta en escena de Perú Negro, cantado por Lucila, por Caitro Soto y bailada por el primer Perú Negro. Entonces, pero no le pareció una locura al señor Enrique Lynch, que en esa época era el director artístico, uno de los directores artísticos de Sono Radio. El otro era Mario Cabañaro. Y Enrique Lynch, argentino, tocaba el piano y me hizo un arreglo, me dijo, pero me parece brutal ese tema, además que todo el mundo hacía festejo y nadie hacía landó, o sea, el baile de landó que lo hacía Perú Negro solamente, y los solistas no cantaban landó. Y yo me lancé y como vi los pasos de ellos, pues empecé a hacer los mismos pasos y empecé a bailar, y como lo hacían más o menos bien, entonces me compré, me acuerdo, me mandé a hacer un vestido de flequitos como para que el movimiento sea mayor, porque uno no baila pues como una persona negra, ¿no? Claro. El movimiento de los negros es un movimiento incomparable, ¿no? Y así fue, y sale ese tema, se graba y rompió, como se dice. Rompió totalmente. Rompió porque sacó disco de plata, de oro, de no sé cuánto. Eres la más famosa cantante del Toromata que tenemos. Bueno, es que lo saqué yo como solista y después lo cantaron muchas personas más, ¿no? ¿Puedes cantarnos un poquitito? Pero lo canté con una vocecita, tú sabes, súper tímida, y lo grabé con los hermanos Vázquez, me acuerdo. Con Vicente Vázquez, con Abelardo Vázquez, Pipo,
su hermano, no sé, varios de ellos, y me acuerdo que yo estaba en la primera toma, decía, toro mata y toro mata rumbambero ay, toro mata, toro, dulzón era, ¿no? Toro mata y toro mata rumbambero ay, toro mata, toro mata y toro mata, toro mata rumbambero ay, el coro, estoy, ya, yo dije bacán, ya me estoy calentando, terminé la última copla, todo, dije, ya, está bien, ahora sí, vamos a grabarlo. No, me dice, ya quedó. Casi me muero, por Dios, te lo juro. ¿Así fue? Anita, ven. Por Dios, te lo juro. Por eso que salió una voz súper tímida, pero para mi gusto muy dulce, porque era un tema pues más sabrosón, como para meterle más ahogo, más sabor, pero así salió y así gustó a la gente y el tema fue un boom. Porque además le puso piano, o sea, en esas épocas todavía no se hacía fusión y Enrique Lynch le puso para papán, para papán, pan. Sonaba claro. una quijada así de esas quijadas que no eran las verdaderas, sino una quijada sintética que le llamaban, que era como un alambre, no sé cómo es, un fierrito agarrado con una bolita de madera y otra cosita y ¡pah! Se sonaba, hacía como que sonaba como una quijada, pero era una cosa novedosa, o sea que yo sin querer hice un poco de fusión ahí, porque el piano no tenía nada que ver en el andó. Pero de todas maneras esa versión tiene esta marca tuya de una voz tan dulce, ¿no? Tan... Sí, pues, sí. ¿No? O sea, tienes algo diferente, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer esta hora una primera pausa y vamos a volver con sus preguntas en el Twitter para Cecilia Barraza. Ya volvemos.